Buenos días o buenas noches. Mi nombre es David Esteban Sanguino. Los integrantes de nuestro equipo son Juan Carlos Peña Castro, Carlos Andrés Paloma Imagen, Andrés Felipe González Calero y Johan Sebastián Cruz Sánchez. Para esta actividad correspondiente pues a la segunda entrega de nuestro trabajo en grupo nos piden hacer pues una base de datos, un modelo conceptual, modelo lógico y físico de una base de datos para el área de talento humano. En este caso nosotros hemos escogido una base de datos para el área de talento humano, para un supermercado que pues sea como tipo Surtimax, que es muy conocido aquí en Bogotá. Para esto hemos descargado, pues primero haber creado una cuenta en Oracle, descargamos pues el Oracle 18, eh, lo instalamos de acuerdo pues a los instructivos de, de la clase. eh, Adicional, eh, se nos pide crear un usuario que sea como el Poli 01, y esta parte pues me causó un poquito de inconvenientes debido a que eh, toca ingresar primeramente con el usuario System para poder relacionar pues de pronto este y poder crear este usuario y darle todos los permisos. ¿Por qué? Porque si en este caso nosotros vamos a trabajar con el usuario System, también nos puede causar problemas cuando vayamos a hacer el data modeler acá dentro del SQL. Cuando vayamos a modelar los datos nos va a pedir buscar un esquema, y dentro de la parte de SIS o de la parte de System buscar un esquema o buscar nuestras tablas dentro de un esquema va a ser muy difícil, porque pues van a aparecer muchos componentes del sistema y no vamos a tener la visibilidad de poder nosotros buscar nuestras tablas. También está la otra parte, que si yo creo el usuario y no le doy los permisos suficientes, no voy a poder pues hacer ciertas cosas. Me pasó, entonces tuve que crear dos veces el poli, uno con alguna nomenclatura especial, con un C numeral, para que me pudiera aceptar algunos criterios. ¿Listo? Entonces, después de que nosotros habíamos creado pues el table space de datos, creamos el usuario, le designamos los permisos. Debo destacar que estos para mí son permisos muy básicos. Y después de esto procedemos a crear eh, las tablas, ¿sí? De nuestra base de datos pues, de supermercado. En este caso, pues yo creé dos, una de supermercado y una system con la misma, eh, eh, el mismo script. Lo único que diferencia es que en la de system no pude relacionar, pues obviamente, el esquema de mi base de datos, porque yo el esquema le he puesto como estaba dentro de la SIS. Entonces fue bastante complejo. Ahora, para crear la base de datos, lo primero que pues invoqué fue la parte de crear la tabla de departamentos, ¿sí? A esta tabla pues le puse un ID, ¿sí? Que es un entero, y que este ID va a ser la llave primaria, la primary key. El nombre pues va a ser un char. Yo sé que los departamentos no son tan largos, pero les puse 100, ¿sí? Y lo mismo la descripción, pues les puse 255. Este mismo pues lo hice para crear la tabla de empleados. Recordemos que eh, eh, para un esquema de una base de datos del área de talento humano, pues obviamente hay empleados, no todos son de la misma ciudad, ¿sí? Entonces, creamos la tabla de empleados con el ID de empleado, que es el ID interno, no es el número de identificación, ¿no? El nombre, el apellido, el número de identificación, fecha de nacimiento, que es de tipo day, year, Monday, eh, es de tipo así, cargo, la fecha de ingreso, el sueldo, lo puse pues con decimales, y aquí lo relacioné a la ID, ¿sí? A mi llave primaria
de arriba de la primera tabla de departamentos que creé y aquí declaro que eh, es la llave foránea de el departamento que hace referencia a los IDs de los departamentos. Así creé la tabla de contratos de la misma manera y declaro de una vez cuál es la llave foránea y cómo se van a relacionar. Creé también la tabla de capacitaciones con una fecha, ¿sí? Pero pues a esta tabla, una tabla aquí de capacitaciones de empleados, tuve que hacerle una modificación porque pues yo aquí tengo em, dos llaves foráneas y una llave primaria. Pero resulta que pues me hacía falta una fecha, entonces tuve que darle un, como un actualizar o un modificar a esta tabla para que me creara una columna, una alterar tabla, ¿sí? En la tabla de empleados que se va a llamar fecha de asistencia porque no la tenía, entonces eh, aquí hay un tema y es que cuando se hace con un usuario que no tiene los permisos suficientes, es decir, no me sirven los permisos básicos, me sale el mensaje de que los permisos no están, o sea, no, el usuario no tiene permisos, entonces es muy importante también declarar los permisos, pues, de una manera muy consistente. Listo, aquí ya cuando tenemos nuestras tablas creadas y relacionadas, procedo a hacer un inserto para cada tabla. Entonces, inserte en esta tabla de acuerdo a estos parámetros. Le pongo aquí, entonces aquí mismo, pues voy a poner pues el nombre de cada una de las columnas, ingréseme los datos en esta tabla que tiene esta columna, esta columna, esta columna, y en ese mismo orden lo voy a poner. Entonces tengo que ponerle el ID del apartamento, ¿sí? Un ID, sigue recursos humanos, gestión personal y bienestar, ¿sí? Esto es así, listo, y le voy poniendo aquí así en absolutamente todas las tablas. Al final, pues ya cuando haga yo una consulta, voy a pues seleccionar de pronto aquí, me va a salir, por ejemplo, el nombre del empleado, el apellido, el departamento. Cuando me refiero a departamento, pues no quiero decir ciudad, sino si es del área de IT, de tecnología, lo que aquí conocemos como el área. Pues, el tema de capacitaciones también, liderazgos en equipo, sí, en este caso, eh, un empleado puede tener muchas capacitaciones, sí, en diferentes fechas. Listo, como es el caso aquí de Marta. Tengo acá a Marta, sí, tuvo dos veces la misma capacitación, pero dos veces desde el mismo departamento, o sea, el marketing no ha cambiado, pero tuvo dos capacitaciones diferentes, una de gestión de ventas y una de atención al cliente. Sí, aquí también pues ya tengo otra, otra consulta y entonces tengo el nombre, el apellido, fecha que inició, fecha fin, el caso de que pues, ya se haya retirado, el tipo de contrato que tuvo esa persona y el departamento al que está asignado. Listo, entonces este fue mi modelo de base de datos para un supermercado, haciendo una simulación de un supermercado, como por ejemplo Surtimax, algo así. Entonces, en qué área trabaja X persona, qué tipo de contrato tiene, cuál es su área, si es de recursos humanos, ventas, logística, tecnología, marketing, ¿sí? En fin, así lo hicimos. Espero pues se pueda entender y espero que haya cumplido con el equipo y el tope de la actividad. Muchas gracias.